Un cordial saludo. Soy Guido Aguila Grados de Lima, Perú, y aquí, desde el aula Adolfo Alvarado Belloso, de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL, les mando un fuerte abrazo. Quisiera expresar mi gratitud al epónimo de este ambiente, al maestro Alvarado Belloso, y también a Julio César Vélez y a todo su equipo por hacernos partícipe de este 16º Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista, que cada 2 años siempre tenía una fuerza centrípeta en azul, pero que por motivos de la pandemia no se ha detenido, y tenemos esta modalidad para poder compartir con ustedes nuestra ponencia, las trampas de los sistemas procesales. Y es que desde el norte de México hasta el sur de la Patagonia Argentina, en lo que va del siglo XXI, todos los países sin excepción han comenzado a desarrollar reformas procesales, seguramente con distinta intensidad, con distinta prioridad en los presupuestos de sus países, con distinta recepción también por parte de la abogacía, pero ninguno se ha quedado quieto. Todos han comenzado en esta marcha de reforma procesal, sobre todo en el ámbito penal, también en otras parcelas, pero sobre todo en el ámbito penal. Y luego de ver las cosas a la distancia y verlas en el tiempo, y cuando en nuestros países todavía no se consolida un determinado sistema, no se consolida la reforma, ya se comienza a hablar de contrarreforma, es que algo está fallando. Y entonces, cuando uno hace una mirada a lo largo del tiempo, puede detenerse en 3 trampas, en 3 obstáculos, en 3 contrabandos que tienen las reformas al momento que nos venden los sistemas procesales. Porque no es solo el cambio de un sistema inquisitivo a un sistema dispositivo. No es solamente eso. Es todo lo que ello puede de alguna manera contener. Y aquí encontramos una primera trampa, ¿no? La llamada tradición. Es decir, invocamos la tradición, la costumbre, los añares, todo el sedimento que se ha formado por siglos en el sistema inquisitivo para no despedirnos de una buena vez de varias de esas instituciones. El sistema inquisitivo, que asomó en la Edad Media, que tuvo connotaciones primeramente religiosas, pero dado que en aquel momento la unión del clero con el Estado era prácticamente un maridaje, y que a partir de allí se dejaron de perseguir los llamados delitos religiosos para perseguir ya simplemente los delitos que conocemos en el ámbito penal, se comenzó a hacer costra, comenzó a madurar y a crecer un sistema que no es solamente la forma como se hace el dibujo del famoso triángulo de Chiovenda que quiere representar al proceso, ¿no? Muchas veces, en teoría, se suele decir que antes el triángulo del proceso se comenzaba a dibujar desde el vértice superior, ¿no? Y ahí iba hacia las partes, dando definitivamente el protagonismo que tenía el juez. Y hoy día se dice no, el mismo triángulo procesal comienza a dibujarse, a diagramarse desde las partes, desde la base, y de allí se va al juez. No es tan simple. No es que haya pasado solamente el diagrama del triángulo, ha cambiado la posición del triángulo, o al menos eso es lo que se busca. Es decir, buscamos un triángulo donde el vértice esté arriba y la base esté abajo. Y eso de allí es lo que de alguna manera se ha cambiado, porque antes la base estaba arriba si teníamos en una misma persona las funciones de investigación y de juzgamiento. Y este triángulo invertido es el dibujo infaltable siempre en la segunda lección del curso de Derecho Procesal de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Primer capítulo, la causa y la razón de ser del proceso. Segundo capítulo o segunda lección, los sistemas procesales. Y entonces, como quiera que ha estado un sistema instalado en nosotros, como quiera que es el proceso, el sistema procesal que hemos aprendido, que pensamos de que eso es la base y que a partir de allí hay que hacerle solamente algunos cambios, y no es así. No es que sea una evolución, es una revolución lo que se quiere hacer. Y en la medida que no hagamos una revolución, entonces se va a convertir en una verdadera involución. Allí encontramos, insisto, ¿no?, en las características que ha tenido el sistema inquisitivo, encontramos
repito, muchas veces la resistencia al cambio, no solamente en la concentración del poder, sino en la revisión muchas veces por el ámbito de la desconfianza, ¿no? Como es que hacía el juez con quienes resolvían en esos tiempos. Y por último, como no, también el tema en que se basaba todo en la denominada escrituralidad, de tal forma que en el caso de la oralidad, sea por falta de presupuesto, sea por falta de una capacitación idónea, o sea, porque no somos capaces de torcer nuestras propias falencias, esto todavía va a subsistir. Una segunda trampa son los conceptos jurídicos indeterminados que podemos colocar nosotros en las normas procesales. De tal manera que, claro, al ser indeterminado, finalmente esa concentración de poder que inicialmente siempre se daba en el juez, en el sistema inquisitivo, finalmente se sigue dando en los sistemas dispositivos, en el sistema acusatorio, porque al estar un concepto jurídico indeterminado, el Ministerio Público puede entender una cosa, la defensa puede entender otra cosa, el imputado puede entender otra cosa, pero finalmente lo que es lo que puede entender el juez. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos jurídicos indeterminados, viene a ser una suerte de moda, viene a ser una suerte de prolongación de lo que en algún momento se ha llamado la constitucionalización del derecho, que claro, en nomenclatura resulta ser algo virtuoso, pero que en la realidad no lo es. No lo es porque de alguna manera se señala que la Constitución tiene una serie de valores y de principios y de nuevo se deja de manera indeterminada para que sea la instancia de cierre, finalmente la judicatura, la que la interprete según lo que ellos puedan entender o según las influencias que puedan tener. Y una tercera trampa son las llamadas reformas a las reformas procesales. Es decir, hay códigos que son novísimos, hay códigos que están jovencísimos y sin embargo, cuando se pide, en algunos casos como el peruano, una delegación de facultades, ¿para qué? Para establecer medidas de eficacia, ¿no? Para la persecución y sanción de los delitos contra la administración pública y las organizaciones criminales. Entonces, de nada nos sirve tener un código garantista, de nada nos sirve tener un código que privilegie a la persona humana, de nada nos sirve tener una normatividad procesal que sepa establecer cuál es el límite al poder punitivo del Estado, si luego, por una reforma, en el caso peruano, el decreto legislativo 1307 establece una serie de transformaciones, ¿no? Y entonces, entre esas transformaciones aparece, por ejemplo, que, por tratarse de un proceso complejo, entonces se va a estirar todavía el plazo de la prisión preventiva. Y como se trata de una organización criminal, que el plazo sea hasta 36 meses, cuando ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que ese es un plazo excesivo, que ese es un plazo que contradice el Pacto de San José de Costa Rica, cuando en su informe señala, está bien, podrá ser un proceso complejo, podrá ser una supuesta organización criminal, pero para eso está el Estado. Aquí está el Estado, aquí está el Ministerio Público. Y por lo tanto no puede hacerse. Las falencias que pueda tener el Estado no se le pueden cargar al ciudadano. Como decía el profesor Superti, no pueden hacerse con el proceso penal políticas criminales. Y entonces a partir de allí ya pierde su naturaleza. A partir de allí ya se desdibuja. A partir de allí ya se contamina. Y entonces en este desarrollo, insisto, son pequeñas trampas que van haciendo que las reformas, en vez de irse consolidando con el tiempo, finalmente el proceso va apareciéndose en su duración, en la concentración del poder del juez y en esa, a veces, búsqueda en la cual se coloca nuevamente al Estado en posición vertical con el ciudadano, con el procesado. Por mucha reforma que haga, se sigue pareciendo al proceso inquisitivo. Y a estas tres trampas podríamos aumentarle un bonus track, ¿no? Una cuarta, que viene a ser el caso digamos, omiso, ¿no? El que me importismo que se le da a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya no a una opinión de la
comisión, sino a la propia jurisprudencia de la Corte. El 23 de noviembre del año 2012, en el caso Mohamed versus Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló la necesidad del doble conforme. Aquella persona que había sido absuelta en primera instancia, pero que luego había sido condenada en segunda en Argentina, y lo mismo pasa en el Perú, no encuentra una sede ideal. El recurso de nulidad, recurso de casación, como se llama en nuestros países, es un recurso extraordinario, no resuelve la totalidad. Y a pesar de ello, siguen habiendo nuevos códigos procesales o códigos procesales que se siguen implementando con el tiempo, que no tienen todavía el requisito del doble conforme. De tal manera que mientras lo que es el espíritu de una reforma, lo que es el sentido de un proceso libertario, un proceso de acuerdo a la Constitución, o un proceso ya no solamente constitucionalizado, sino convencionalizado, nos parece que todavía, mientras no nos demos cuenta de este contrabando, todavía estaremos lejos de alcanzar los objetivos. Muchísimas gracias por su atención. Un abrazo Inca a todos.